Desde que el hombre levantó la vista al cielo, una pregunta ha cruzado los siglos, resonando en el corazón de filósofos, científicos y creyentes. Si todo tiene un creador, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, nos obliga a mirar más allá de lo visible, a tocar los límites de nuestra propia comprensión. Para responderla, primero debemos entender quién es realmente Dios. La primera clave es esta: Dios no es una criatura, es el Creador. Todo lo que conocemos en este universo tiene un principio. Las estrellas nacen y mueren, las civilizaciones surgen y desaparecen, tú y yo tuvimos un comienzo. Todo lo que existe dentro del tiempo y el espacio fue creado, depende de algo que vino antes. Pero Dios no pertenece a esa categoría. Él no está sujeto a las reglas que Él mismo estableció. En el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a su nombre en la zarza ardiente, la respuesta de Dios es asombrosa: yo soy el que soy. No dice yo fui o yo seré. Dice yo soy, un presente eterno, constante, que no tiene ni principio ni fin. Pensar que Dios necesita un creador es como pensar que el autor de un libro necesita ser un personaje dentro de su propia historia. Si alguien hubiera creado a Dios, entonces ese alguien sería el verdadero Dios. Por definición, Dios es la causa primera, el origen de todo, el punto donde el concepto de creación comienza. Esto nos lleva a una idea que puede costar entender a nuestra mente, que está acostumbrada a pensar en secuencias. Dios existe fuera del tiempo y la materia. Nosotros vivimos en una línea temporal: pasado, presente, futuro. Para nosotros, todo tiene un antes y un después. Pero Dios no está en esa línea. Él la dibujó. Él creó el tiempo. Y quien crea el tiempo no puede estar limitado por él. Imagina que eres un novelista escribiendo una historia. Tú existes fuera de las páginas de tu libro. Puedes ver el principio, el desarrollo y el final de tus personajes, todo a la vez. Para ellos, el tiempo avanza segundo a segundo, pero para ti, todo el relato existe simultáneamente. De una manera similar, aunque infinitamente más grande, Dios observa el universo. Él está fuera del marco, viendo la historia completa desde la eternidad. El Salmo 90 lo expresa con una belleza poética increíble. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No tiene principio ni fin, porque Él mismo es el principio y el fin, el alfa y la omega, como se revela en el Apocalipsis. La pregunta ¿quién creó a Dios? Asume que Dios está sujeto al tiempo, pero Él es el autor del tiempo. Por eso es fundamental entender la diferencia entre el creador y lo creado. Todo lo que ha sido creado necesita una causa, es una ley lógica fundamental. Tu existencia tiene una causa, tus padres. La existencia de un edificio tiene una causa, los arquitectos y constructores. Pero el creador, por su propia naturaleza, no necesita una causa. Preguntar ¿quién creó a Dios? Es aplicar las reglas del universo creado a aquel que está fuera de él. Es un error de categoría, como preguntar de qué color es el número 7 o qué sabor tiene una nota musical. Se está tratando de meter a Dios en el mismo sistema que Él diseñó. El universo depende de leyes físicas, de la energía, del tiempo y del espacio para existir. Pero Dios no depende de nada de eso. Al contrario, todo eso depende de Él para seguir existiendo. Como dijo el apóstol Pablo en Atenas, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no necesita un principio, porque Él es el origen de todo principio. Curiosamente, la propia ciencia moderna parece apuntar en esta misma dirección. La teoría más aceptada sobre el origen del universo, el Big Bang, afirma que el universo tuvo un comienzo. Hubo un momento cero, a partir del cual el espacio, el tiempo y la materia
comenzaron a existir. Y aquí la lógica es implacable. Si el universo tuvo un principio, no pudo haberse creado a sí mismo. De la nada, nada sale. Algo no puede darse la existencia a sí mismo antes de existir. Por lo tanto, lo que sea que haya causado el universo debe estar fuera del universo. Debe ser algo sin principio, atemporal, inmaterial e inmensamente poderoso. En otras palabras, las características que la ciencia exige para la causa primera del universo se parecen sorprendentemente a la definición clásica de Dios. Ya en el siglo XIII, el filósofo Tomás de Aquino argumentó lógicamente que debe existir una causa primera no causada, una fuerza original que puso todo en movimiento sin haber sido movida por nada anterior. Esa mente eterna, esa causa sin causa, es el Dios del que habla la Biblia. Entonces llegamos al concepto de Dios como el ser necesario y autosuficiente. Piensa en ello. Todo lo que ves a tu alrededor es contingente, es decir, podría no haber existido. Tu existencia depende de una cadena de eventos increíblemente larga y frágil. La existencia de la Tierra depende de la posición del Sol. La existencia del Sol depende de las leyes de la física. Todo depende de algo más, pero esta cadena de dependencias no puede ser infinita. Debe haber algo al principio que no dependa de nada, algo cuya existencia sea necesaria y no accidental. Ese es Dios. Él no necesita oxígeno para respirar, ni energía para moverse, ni materia para existir. Él es la fuente misma de la existencia. Él no existe porque algo lo causó. Él existe porque Él es la existencia misma. Su ser no es una posibilidad, es una necesidad. Por eso la Biblia afirma en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solo creó el universo, sino que lo mantiene en existencia en cada instante. Cada latido de tu corazón, cada estrella que brilla, es un testimonio de la voluntad sustentadora de este ser autosuficiente. Pero la revelación cristiana va un paso más allá. Este Dios inmenso, eterno, que está fuera del tiempo y que sostiene el cosmos, eligió entrar en nuestra historia. El misterio más grande no es solo que Dios exista, sino que se hizo cercano. El Creador se hizo parte de su creación. El Eterno entró en el tiempo. El Infinito tomó la forma limitada de un ser humano en la persona de Jesús. Como dice el Evangelio de Juan de manera sublime, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no se quedó como un concepto filosófico lejano o una fuerza impersonal. Vino a caminar entre nosotros, a sentir lo que sentimos, a mostrarnos que el mismo poder que gobierna las galaxias también se preocupa por una oración susurrada en la intimidad. No es un arquitecto que abandonó su edificio, sino un Padre que nos ama, nos busca y nos llama a compartir su propia vida eterna. Al final, enfrentarnos a la pregunta, ¿quién creó a Dios?, nos lleva de cabeza a un misterio que nos invita a la fe. Hay realidades que nuestra mente finita simplemente no puede abarcar, como intentar meter todo el océano en un vaso de agua. Podemos conocer a Dios, pero nunca podremos comprenderlo por completo. La Biblia no es un manual de física divina que busca explicarlo todo con fórmulas. Es una revelación de lo que necesitamos saber para poder confiar en Él. Y es en esa confianza, en esa fe, donde el alma encuentra una paz y una certeza que la razón por sí sola no puede alcanzar. Como dice el apóstol Pablo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El universo es su firma, la vida es su poema, y tú con tus preguntas y anhelos eres parte de su propósito eterno. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién creó a Dios?
La respuesta es nadie. Dios no fue creado. Él es el origen eterno, la causa sin causa, la luz que nunca se apaga. Todo lo demás depende de Él. Él no depende de nada. Dios no es una pieza más en el rompecabezas del universo. Él es la mesa sobre la cual todo el rompecabezas descansa. Él no tiene principio ni fin, porque Él es el principio y el fin. Y quizás el mayor de todos los misterios es que este mismo Dios eterno, que está más allá de nuestra comprensión, te conoce, te ama y te llama por tu nombre. Señor Dios eterno, fuente de toda vida y origen de todo ser. Te damos gracias porque existes desde siempre y porque en tu amor nos llamaste a existir. Aunque nuestra mente no puede comprender tu infinita grandeza, podemos sentir tu presencia en cada latido, en cada amanecer y en el anhelo de nuestro corazón. Enséñanos a confiar en ti, a no buscar respuestas con orgullo, sino con la humildad de un niño que se abandona en los brazos de su padre. Tú eres el principio y el fin, el amor que no tiene medida y el misterio que da sentido a todo lo que somos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha ayudado o te ha hecho pensar, te invito a darle me gusta, a compartirlo con alguien a quien pueda servirle y a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Que la paz esté contigo.